Bienvenidos a la penúltima clase de biología celular. Esta es la clase número 32 que trata sobre muerte celular. Los principales tipos de muerte celular que se van a describir en esta clase son la necrosis y la apoptosis. Antes de desarrollar el tema de muerte celular, vamos a conocer los diferentes tipos de células según su tasa de división y su tasa de muerte celular. Existen unas células llamadas células lábiles. Son esas células que tienen un ciclo celular muy activo, es decir, de que van fluyendo de una a otra etapa del ciclo celular para dividirse constantemente. Estas células que se dividen constantemente son células con alta tasa de muerte celular, ya que al dividirse de manera frecuente es necesario también de que se mueran una cantidad importante de células para mantener el equilibrio y el tamaño adecuado de cada uno de los órganos que tienen este tipo de células. Por ejemplo, las células de la epidermis, que es la capa superficial de la piel, presentan esta característica de ser lábiles. También las células del tracto gastrointestinal, las células epiteliales gastrointestinales, tienden a estarse renovando cada 3 días. Es decir, que cada 3 días tendremos una nueva población de células que están cubriendo todo el tracto gastrointestinal. Entonces, cada 3 días hay una muerte y una renovación celular. Existen otro tipo de células que cuando llegan a G1 salen del ciclo celular y entran a un periodo llamado G0 o quiescencia. Las células quiescentes normalmente no tienen un ciclo celular activo, no se dividen frecuentemente. Dentro de estas células quiescentes que pasan en estado G0 están las células estables, como los hepatocitos, que son aquellas células que normalmente no se dividen, pero si hay un estímulo que indique su división, ellas lo hacen. Por ejemplo, si hay un daño hepático o un trasplante a nivel hepático, el hígado recibirá a través de ciertos factores de supervivencia la orden de dividirse. De lo contrario, no se dividen. Tenemos también las células permanentes que pasan en un estado de quiescencia muy prolongado. Son células que se dice de que no tienen división o si lo hacen de manera tan lenta que es casi imperceptible. Ahí están las neuronas y las células musculares estriadas y del músculo cardíaco. Tanto estas células quiescentes permanentes como las quiescentes estables son células con una baja tasa de muerte celular. Existen varios tipos de muerte celular que se han identificado científicamente. Hablando de categorías generales, tendremos una muerte celular accidental y súbita, que es la necrosis, y una muerte celular regulada, programada, que ocurre codificada genéticamente. Dentro de esta muerte celular regulada hay varias categorías. Tenemos las vías apoptóticas, donde está la apoptosis por vía intrínseca y extrínseca, que las desarrollaremos con detalle en esta clase. Existe también la vía apoptótica llamada anoikis, que ocurre cuando la célula pierde el anclaje o contacto con la matriz extracelular y con las células vecinas. Al encontrarse aislada, echa a andar el programa de muerte celular. Existen también vías necróticas reguladas, de las cuales la necroptosis y la piroptosis las desarrollaremos de manera general en el transcurso de la clase. Existe otra forma de morir llamada ferroptosis, donde a partir de diversos estímulos la célula genera una sobrecarga de hierro que sirve como señal para desencadenar una muerte celular programada. Existen otras vías especializadas que también son reguladas, como la muerte por autofagia, donde el daño en diferentes organelos, sobre todo la mitocondria, va a generar las condiciones para que se desencadene la muerte celular.
Existe el paratanatos, que es una forma especializada de muerte que ocurre cuando hay un daño masivo al ADN y este no puede ser reparado. Existe la netosis, que es una forma de muerte celular ocasionada por infecciones graves en las células y que es generada a partir de unas células del sistema inmune llamadas neutrófilos que surgen ante infecciones bacterianas principalmente. Y existe la muerte por lisosomas, es decir, que cuando se rompe la membrana de los lisosomas, las hidrolasas ácidas que hay en su interior se liberan al citosol y empiezan a degradar los componentes celulares, ocasionando la muerte. Este es un panorama de todos los tipos de muerte celular que aparecen reportados por la ciencia. Sin embargo, en esta clase desarrollaremos nada más la apoptosis, necroptosis y de manera muy general la piroptosis. La primera forma de muerte celular que vamos a estudiar es la necrosis, que es una muerte celular accidental. Y luego entraremos a hablar de la apoptosis y un poquito de piroptosis, terminando con la necroptosis, que será el último tema a desarrollar en esta clase. La necrosis es un tipo de muerte que ocurre de forma accidental. Se dice que es pasiva porque no depende de ATP, es decir, no usa energía mientras se está dando la muerte celular. Es una respuesta degenerativa y no regulada que se da en la célula ante daños severos, ya sea de origen físico, químico, mecánico, térmico, etc. Entonces tiene que haber un estímulo bastante fuerte que lleve a un daño letal que inicia un proceso de muerte accidental. La necrosis viene del término griego necros, que significa muerte. ¿Sí? Entonces, la necrosis es una muerte patológica de las células que cuando muchas células entran en necrosis, pues también los tejidos sufren de una degradación importante. Las características morfológicas de la necrosis es la hinchazón celular. Acá pueden ver una célula normal y de repente su citoplasma se empieza a hinchar, aumenta la cantidad y el tamaño y el volumen del citoplasma y también del núcleo. Incluye la ruptura de la membrana plasmática de manera temprana. Se interrumpe la integridad de membrana generando un fenómeno de lisis celular, donde el contenido del citoplasma o citosol junto con todas las enzimas y organelos se derraman hacia el exterior celular. Y esos compuestos del citosol y organelos que se encuentran por fuera de la célula generan la liberación de moléculas que llaman a células inflamatorias, generando una respuesta inflamatoria importante en el tejido donde ocurre este tipo de muerte. Dentro de las causas de necrosis tenemos una lesión aguda de carácter irreversible que surge siempre de una situación que no es fisiológica, es decir, una condición patológica o una condición externa que sobrepasa los mecanismos de adaptación y de resistencia. Dentro de los estímulos que producen la necrosis están la isquemia. La isquemia es simplemente el aporte insuficiente de sangre en un tejido. Como podemos ver aquí, hay una arteria que tiene una placa ateromatosa y se ha generado un trombo o un coágulo que está impidiendo el flujo sanguíneo. Las células que se quedan sin flujo sanguíneo se quedan sin nutrientes y sin oxígeno y eso hace de que tengan un daño celular irreversible y aquí podemos ver como en el corazón cuando se da la limitación del flujo sanguíneo
las células entran en necrosis. A eso se le llama infarto agudo al miocardio. También puede suceder en el cerebro, generando una patología a nivel cerebral llamada accidente cerebrovascular. También puede ocurrir la necrosis por un traumatismo. Aquí pueden ver que hay un esguince del tobillo, donde el fenómeno mecánico de torcedura del pie crea una sobrecarga y un esfuerzo excesivo en los músculos, tendones, ligamentos y huesos, generando una importante pérdida de células por necrosis que se manifiestan con inflamación, dolor e hinchazón del tobillo. Tenemos también que la necrosis se puede dar por daño térmico, ya sea hipotermia o un exceso de calor, una exposición a calor. Eso genera también daño importante a nivel celular, llevando a la necrosis. Cuando se expone a radiación ionizante, por ejemplo, si se permanece mucho tiempo expuesto al sol sin una protección, se puede generar un daño por necrosis. También el contacto con sustancias químicas, con tóxicos, las infecciones severas o el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Todas esas son situaciones externas que cuando ocurren de manera súbita, fuerte y letal, generan la muerte accidental llamada necrosis. Entonces, la necrosis es un proceso violento, súbito, accidental que provoca la hinchazón celular. La hinchazón celular lleva al deterioro de las estructuras celulares, con una posterior hinchazón de los organelos también, generando luego una pérdida de la viabilidad celular por una rotura de la membrana plasmática. Cuando se libera el contenido interno del citoplasma al exterior de la célula, se genera la colección o la atracción de un conjunto de células del sistema inmune. Diferentes tipos de leucocitos se hacen presentes, generando un proceso inflamatorio importante que lleva a daño tisular, es decir, que el tejido donde ha ocurrido la necrosis resulta seriamente dañado. Suele presentarse dolor, aumento del diámetro, rubor y cambios de temperatura en esa región. Mecanismos moleculares que ocurren en la necrosis. Uno de los más importantes mecanismos moleculares es la depresión o agotamiento del ATP. Ante el daño, lesión o injuria, la célula sufre un daño a nivel del metabolismo. No se genera la respiración celular y por lo tanto se detiene la fosforilación oxidativa. El resultado de esto es que no se produce ATP y sin ATP, las bombas iónicas presentes en la membrana plasmática y en la membrana de diferentes organelos dejan de funcionar. Por ejemplo, la sodio-potasio ATPasa, las ATPasas de hidrógeno, las calcio ATPasas, entre otras, funcionan de forma anómala, generando un desequilibrio hidroelectrolítico que favorece la hinchazón celular. Hay una sobrecarga de calcio donde el citosol se llena del ion calcio, aumentan los niveles de calcio citosólico y eso activa un conjunto de enzimas hidrolasas como las fosfolipasas que degradan fosfolípidos de membrana, tanto de la membrana plasmática como de los organelos, contribuyendo a la lisis celular. Se activan proteasas como las calpaínas y las catepsinas que tienen como función hidrolizar enlaces peptídicos de proteínas propias del citoesqueleto. Se degradan proteínas estructurales y la célula pierde su sostén colapsando. Por otro lado, también se activan enzimas nucleasas que tienen la capacidad de fragmentar el ADN. Cortan enlaces fosfodiéster generando una degradación desordenada o aleatoria del material genético.
Y por último, se fabrican una serie de proteínas llamadas alarminas o proteínas de patrón molecular asociada al daño. Esas proteínas se liberan de la célula y atraen a un conjunto de células inflamatorias que aumentan de forma importante la respuesta inmunitaria y el proceso inflamatorio severo cuando hay necrosis tisular. Pasamos ahora a la muerte celular controlada o programada fisiológicamente. Vamos a conocer los diferentes mecanismos de la apoptosis. La apoptosis es un proceso fisiológico normal donde ocurren una serie de eventos que van a llevar a la muerte celular de forma limpia y ordenada. Se caracteriza porque, como pueden ver acá, esta célula que estoy señalando se ha contraído, es decir, hay una disminución del volumen celular, una disminución del volumen nuclear y la creación de bleeding, es decir, de un conjunto de vesículas o burbujas o protuberancias en la superficie celular que terminan separándose de la célula, y a esas partes de la célula que se van separando poco a poco se les llama cuerpos apoptóticos. Y eso hace que la degradación sea ordenada y sin inflamación que acompañe. Esos restos celulares que provienen de la apoptosis generalmente son fagocitados rápidamente para que no haya ningún rastro ni ninguna inflamación que acompañe el proceso. El proceso de apoptosis se suele comparar con un suicidio celular, donde la célula recibe señales que permiten que un programa interno de la célula ejecute una serie de acciones que culminan con la muerte de esa célula. Se caracteriza porque se necesita de energía en forma de ATP. Los cambios celulares que ocurren en la apoptosis requieren del consumo de energía. La apoptosis genera una división del material genético formando pequeños cúmulos de cromatina que van a formar parte de los cuerpos apoptóticos que inmediatamente son fagocitados por macrófagos o neutrófilos, que son células especializadas del sistema inmune que se encargan de hacer el proceso de fagocitosis. Aquí pueden ver en el exterior un macrófago que está ingiriendo un resto apoptótico. Se puede ver la cromatina que se ha agrupado y se ha condensado para generar un proceso ordenado de degradación de material genético. En esta diapositiva se resumen de forma ordenada las características morfológicas de la apoptosis. Ocurre la condensación de la cromatina, hay una compactación del material genético, a eso se le llama pignosis, y el núcleo se fragmenta en pedazos de forma ordenada. A esa fragmentación ordenada del núcleo se le llama cariorexis. Se da un encogimiento del citoplasma, una disminución del volumen celular, pero en este caso los organelos permanecen intactos. Se genera una serie de protuberancias en el borde celular que se le llama un proceso de burbujeo o bleeding, que se transforman posteriormente en cuerpos apoptóticos, que son pedazos celulares rodeados de membrana que van a ser inmediatamente fagocitados por neutrófilos o macrófagos. La apoptosis juega un papel muy importante en el desarrollo embrionario. Cuando se están formando los órganos, se suelen producir mucha más cantidad de células de las que son necesarias. Por ejemplo, se producen una cantidad muy grande de neuronas que, cuando ya se consolida
la formación de los diferentes órganos o las diferentes partes del sistema nervioso central, hay neuronas que no son utilizadas para formar ni el cerebro, ni la médula espinal, ni el conjunto de nervios periféricos. Esas neuronas que no son utilizadas son sometidas a procesos de apoptosis para que vayan desapareciendo progresivamente, regulando así el número de neuronas que el embrión necesita para la organogénesis del sistema nervioso central. Luego, pues cuando se están produciendo las células del sistema inmune, se produce una gran cantidad de linfocitos inmaduros que no son necesarios ni deseables, pues de permanecer en la sangre podrían generar procesos autoinmunes. Entonces, a medida va madurando el embrión y se convierte en feto, se eliminan por apoptosis todos aquellos linfocitos que fueron creados en cantidad excesiva y solo deja los que son estrictamente necesarios para el funcionamiento de este sistema. Sirve también para esculpir los órganos. Por ejemplo, las extremidades, las manos, los pies, tienen primero una forma indefinida como de paleta, generándose una membrana interdigital entre los que futuramente van a ser los dedos. A medida se va creciendo, a través de la apoptosis se eliminan esas membranas interdigitales para que los dedos tengan ya su forma definitiva. La apoptosis también tiene una función importante en la vida de un adulto. Las células que entran en apoptosis son aquellas que se encuentran con el genoma alterado y que pueden ser potencialmente cancerosas. Cuando falla el control del ciclo celular, se puede generar la presencia de mutaciones en las células. Esas células tienen un genoma alterado. Cuando se altera el genoma, se genera el programa de muerte celular programada, eliminando toda célula que tenga mutaciones o defectos en el ADN. También se destruyen células normales, pero que ya no son necesarias, pues el tamaño de los órganos se debe mantener estable. Entonces, todas esas células lábiles que tienen un ciclo celular activo van a estar constantemente reciclando su población celular y todas aquellas células que ya no son necesarias, porque ya se está regenerando la población, se desaparecen vía apoptosis. También la apoptosis es necesaria para células senescentes. La senescencia es el proceso de envejecimiento celular que está muy relacionada al acortamiento de los telómeros. Cuando una célula ya está envejecida y su telómero se ha acortado demasiado, se activa el programa de apoptosis para que la célula muera programadamente. La apoptosis es impulsada, organizada y ejecutada por unas enzimas importantísimas llamadas caspasas. Las caspasas son enzimas diméricas, tienen dos subunidades, una en azul y una en rojo, que se caracterizan por contener un residuo de cisteína en el sitio activo que les colabora o les permite hacer la catálisis. Se llaman caspasas porque la C hace la referencia a la cisteína presente en el sitio activo y la ASP de su nombre se refiere a que reconocen sustratos que contienen residuos del aminoácido llamado ácido aspartico. Cuando hay proteínas que tienen un ácido aspartico en su estructura, las caspasas reconocen el ácido aspartico y permiten la fragmentación de proteínas celulares para generar la muerte. Por eso se dice que son proteasas, porque cortan proteínas vitales para la célula, generando el proceso de muerte, rompiendo enlaces peptídicos de las proteínas más importantes de la célula. Las caspasas se caracterizan por ser producidas de forma inactiva. Posteriormente estudiaremos su mecanismo de activación.
Las caspasas tienen diferentes sustratos, como son proteasas, van a actuar sobre proteínas, hidrolizándolas, fragmentándolas para que éstas pierdan su función. Una de las proteínas que son los principales sustratos de las caspasas son proteínas cinasas intracelulares que participan en procesos de señalización celular. Si se para el proceso de señalización celular gracias a la fragmentación de las cinasas, se pierden una serie de controles metabólicos vitales para la célula que favorecen el proceso de muerte. También las caspasas actúan sobre las láminas, que son proteínas que permiten la organización de la lámina nuclear. Al romperse las láminas, el material genético queda expuesto y empieza a condensarse para que el núcleo se encoja. Aparte de fragmentar esas proteínas que forman la lámina nuclear, también van a actuar sobre proteínas del citoesqueleto. Van a causar la escisión o corte o fragmentación de diferentes proteínas como la actina de los microfilamentos, la tubulina de los microtúbulos y la gelsolina de los filamentos intermedios. Si el citoesqueleto de la célula se mira fragmentado, hay cambios en la arquitectura celular que llevan al encogimiento celular. También se activa una endonucleasa llamada caspasa activada por DNasa con las siglas CAD, que va a llevar a la fragmentación del ADN, seccionándolo en pequeñas partes organizadas de material genético que van a formar parte de los cuerpos apoptóticos. Las caspasas son una familia muy extensa de proteínas. Se dividen en caspasas inflamatorias, caspasas iniciadoras y caspasas efectoras. Las caspasas inflamatorias, dentro de estas destaca la caspasa 1, que es la enzima que dirige el proceso de piroptosis, que es una forma especializada de muerte celular. Cuando la caspasa 1 se activa, lleva a la producción de unas sustancias llamadas interleucinas. Algunas interleucinas son moléculas sumamente inflamatorias. Llaman a un conjunto de células inflamatorias generando defectos en la membrana plasmática gracias a la inflamación, y eso genera un conjunto de eventos que se conocen como inflamasoma, que lleva a la piroptosis, es decir, a la muerte por participación de citocinas, que son moléculas inflamatorias muy tendientes al daño celular. La piroptosis se genera cuando hay infecciones de distintos patógenos a nivel intracelular, es decir, que la presencia del patógeno o de alguna toxina que produce el patógeno va a activar todo este mecanismo de la caspasa 1 inflamatoria, el inflamasoma y la piroptosis. Dentro del proceso de apoptosis participan dos tipos de caspasas. Las iniciadoras, que son la 2, 8, 9 y 10, son aquellas que se encargan de catalizar los pasos de activación de la vía apoptótica. Las efectoras son la 3, la 6 y la 7 y son las directamente encargadas del proceso de proteólisis que lleva a la fragmentación proteica masiva para que ocurra la muerte celular. Para que se activen estas caspasas iniciadoras, tienen que haber ciertas señales, ya sea externas o internas en la célula, para que se activen las caspasas de iniciación y posteriormente, cascada abajo, se activen las caspasas de ejecución. Vamos a ver ahora cuál es el mecanismo activador de caspasas. Acá tenemos el esquema de las caspasas.
Las caspasas son proteínas que se sintetizan de manera inactiva. Cuando una proteína o una enzima se sintetiza de manera inactiva, se le llama zimógeno o proenzima. Son precursores enzimáticos inactivos. Así se producen las caspasas, pues mientras la célula no necesite ejecutar el programa de muerte, estas enzimas deben permanecer inactivas. Cuando hay una señal de muerte que le indique a la célula que debe activar el programa de apoptosis, ocurre un fenómeno llamado activación proteolítica. La activación proteolítica es el mecanismo que permite la activación de las caspasas gracias al corte del parte de su estructura. Hay diferentes formas de activar una caspasa. Por ejemplo, la caspasa 8, que es una de las caspasas iniciadoras, cuando hay una señal, se dimerizan, se ponen una frente a la otra. Cuando se dimerizan y se ponen en cercanía una frente a la otra, se genera un proceso de corte de parte de su estructura. Cuando se corta parte de la estructura enzimática, se genera la activación de la enzima. Acá podemos ver ya lista y activa la caspasa 8. Existe también el fenómeno que la caspasa 8, que es una caspasa iniciadora, va a activar a otra enzima, caspasa efectora, a través del corte de parte de su estructura. Es decir, que las caspasas iniciadoras se activan por dimerización y cercanía. La dimerización y la cercanía de sus estructuras permite el corte proteolítico para su activación, y otras caspasas, como las ejecutoras, necesitan de la presencia de la caspasa iniciadora para que se active y pueda generar una caspasa activa capaz de hacer proteólisis. A continuación, vamos a estudiar cada una de las vías de la apoptosis, la vía extrínseca y la vía intrínseca. A pesar de que tienen diferentes estímulos para que se inicien, llega un punto donde ambas vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, se unen para generar el proceso de muerte celular. Es decir, que no son vías que actúen por separado, inician por separado, pero confluyen en un mismo punto para generar los cambios necesarios en la apoptosis. Por lo general, si los estímulos o el daño es interno, por ejemplo, daño en el ADN, presencia de radicales libres internos en la célula, oxidación de componentes celulares, etc., son estímulos internos que van a estimular una vía llamada intrínseca. La vía intrínseca tiene como principal elemento de participación a la mitocondria, la cual sufre cambios a nivel molecular que favorecen la apoptosis. Si los estímulos son externos, como la producción de citocinas por el sistema inmune, la producción de toxinas por patógenos o la producción de factores de muerte, van a generar la vía extrínseca, que requiere de la participación de un receptor de la membrana plasmática llamado receptor de muerte. El receptor de muerte debe unirse con un ligando que se llama ligando de muerte o señal de muerte para generar la activación de la caspasa iniciadora. Y así puede generarse después la activación de la caspasa efectora, que va a poder generar cambios apoptóticos que llevan a la muerte. Tenemos un ejemplo concreto de la vía extrínseca de la apoptosis. Se genera un factor de muerte llamado factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es un ligando que se une a un receptor de muerte ubicado en la membrana, que se llama receptor del factor de necrosis tumoral. Cuando se une el ligando y el receptor,
ocurre una serie de reclutamiento de proteínas al interior que lleva a la dimerización de la caspasa 8. Cuando la caspasa 8 se dimeriza, pasa de ser procaspasa a ser caspasa activa. Recuerden que la caspasa 8 es la caspasa iniciadora. Cuando se activa, va a ir a activar a su vez a la caspasa efectora, y la caspasa efectora es la que genera los cambios proteolíticos propios de la apoptosis. Acá tenemos otro esquema de la vía extrínseca de la apoptosis. Tenemos un receptor distinto que se une a su ligando, un receptor de muerte que se une a un ligando de muerte, permite el reclutamiento de proteínas, entre ellas la caspasa 8 y la caspasa 10, que son las caspasas iniciadoras. Cuando se estimula este receptor, la caspasa dimeriza y se transforma de procaspasa a caspasa 8 o 10, que es la caspasa iniciadora de forma activa. La caspasa iniciadora, ya sea 8 o 10, tiene el poder de activar a las caspasas efectoras, que son la 3 y la 7. Cuando la caspasa efectora 3 y 7 está activa, va a poder generar el corte proteolítico, generando la muerte celular. Otro ejemplo concreto de vía extrínseca de la apoptosis es el receptor Fas. El receptor Fas, aquí en celeste, se une con el ligando Fas. La unión ligando-receptor recluta a proteínas específicas participantes de la apoptosis, entre ellas las caspasas iniciadoras, principalmente la caspasa 8. Cuando ocurre el reclutamiento de la procaspasa 8, se genera la activación de esa caspasa, pasando de ser procaspasa a caspasa activa. Esa caspasa activa va a poder generar una cascada de activación de caspasas efectoras que generan los cambios apoptóticos en la célula en cuestión. La vía intrínseca de la apoptosis se genera a partir de estímulos internos, como el daño genético, la falta de oxígeno al interior de la célula, concentraciones altas de calcio citosólico, infecciones virales que estén en el interior de la célula afectando las moléculas celulares, estrés en el retículo endoplásmico, estrés oxidativo por la presencia de radicales libres, etc. Estos estímulos que están en el interior de la célula van a afectar a las mitocondrias. Las mitocondrias pierden la impermeabilidad de sus membranas, y eso genera que una proteína llamada citocromo C, que normalmente está en el espacio intermembranal, salga hacia el citosol. Cuando el citocromo C sale al citosol, es un fenómeno que permite que la apoptosis por vía intrínseca avance. El citocromo C que salió de la mitocondria entra en contacto con una proteína llamada APAF1. APAF1 más el citocromo C recluta a la procaspasa 9, que es la caspasa iniciadora que participa en la vía intrínseca. En la vía extrínseca participan como caspasas iniciadoras la 8 y la 10. En el caso de la vía intrínseca se requiere de la procaspasa 9, que actúa como caspasa iniciadora. Entonces, con el citocromo C en el exterior, el APAF1 y la procaspasa 9, se forma una molécula más o menos circular que tiene la forma de un copo de nieve. Esa molécula recibe el nombre de apoptosoma. El apoptosoma es característico de la apoptosis por vía intrínseca y les repito, está formada por citocromo C, APAF1 y procaspasa 9.
cuando la procaspasa 9 forma parte del apoptosoma, se activa hacia caspasa 9 y la caspasa 9 va a activar a las caspasas efectoras, que son las mismas, la 3, la 6 y la 7, generando los cambios necesarios para que ocurra la apoptosis. En esta diapositiva se observa más claramente cómo a partir de diferentes proteínas que se afectan en la mitocondria se genera un aumento marcado en la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, generando la salida del citocromo C hacia el citosol. Se une con APAF1 y con la procaspasa 9, generando la activación de la caspasa 9 y eso activa en cascada a las caspasas efectoras, que son la 3, la 6 y la 7. En la vía intrínseca de la apoptosis participan unas proteínas reguladoras llamadas BCL2. Las proteínas BCL2 son una familia que tiene miembros proapoptóticos, es decir, que van a favorecer la apoptosis, tiene miembros antiapoptóticos que van a proteger a la célula de la apoptosis y van a tener proteínas que se llaman BH3 que activan la apoptosis pero de una forma indirecta. Vamos a ver con más detenimiento este tipo de proteínas. Acá en celeste podemos ver la participación de proteínas de la familia BCL2. Cuando hay un daño a nivel interno, las proteínas proapoptóticas de la familia BCL2 se van a activar. Por ejemplo, tenemos AVAX y VAC, que son proteínas proapoptóticas y que su función es adherirse a la membrana mitocondrial externa para generar el aumento de su permeabilidad. Entonces, la variación en la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa es generada por proteínas proapoptóticas de la familia BCL2 llamadas VAX y VAC. Estas permiten que salga el citocromo C y que se genere el apoptosoma con la posterior activación de la caspasa iniciadora 9, que es la que va a permitir posteriormente la activación de las caspasas ejecutoras como la caspasa 3, que genera la proteólisis en la célula. Acá a la par puedes ver el ligando y el receptor de muerte en este tipo de receptores, el tipo Fas, que ya habíamos visto anteriormente, se une con su ligando, se dimeriza en las procaspasas 8, se activa la caspasa 8 y la vía extrínseca de la apoptosis se echa a andar gracias a la activación de la caspasa 8 que activa a la caspasa ejecutora o efectora para que se lleve a cabo el proceso de muerte celular programada. Uno de los principales cambios que sufre la membrana plasmática de las células apoptóticas es que cuando ya se generó la cascada de eventos de la apoptosis, en la membrana plasmática hay una traslocación de un fosfolípido llamado fosfatidilcerina. Este fosfolípido, fosfatidilcerina, se encuentra normalmente en la cara interna de la bicapa lipídica. Cuando inicia la apoptosis, una proteína llamada escramblasa, que la vimos cuando vimos retículo endoplásmico, genera la traslocación de la fosfatidilcerina de la cara interna de la bicapa a la cara externa de la bicapa, generando una externalización de la fosfatidilcerina. ¿Cuál es el resultado de la externalización de este fosfolípido? Esa es una señal para que los macrófagos y los neutrófilos se acerquen para poder realizar
la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos que resultan después del proceso de apoptosis. En esta diapositiva vemos un resumen de ambos procesos que hemos estudiado, tanto la necrosis como la apoptosis. Tenemos una célula normal que recibe una señal de muerte. Al recibir la señal de muerte, se da una compactación de la cromatina. Se da una reducción del tamaño del citoplasma, una contracción celular debido a la pérdida de proteínas del citoesqueleto. Se da la rotura de la lámina nuclear que lleva a la fragmentación ordenada del núcleo. Se genera el fenómeno de Blevin o de burbujeo que genera cuerpos apoptóticos que son fagocitados y las células fagocíticas son atraídas por la presencia de fosfatidilcerina en la superficie de las células apoptóticas. Las células son fagocitadas y son retiradas del tejido respectivo. En cambio, en la necrosis tiene que haber sobre la célula normal un daño intenso, letal y súbito que lleve a la desorganización de la cromatina, a la depresión de ATP, al aumento del volumen celular que genera una hinchazón celular, una hinchazón de organelos, una activación de proteínas que lleva a la lisis de la membrana y a la liberación del contenido citoplasmático al exterior que culmina con un intenso proceso inflamatorio. Ahora vamos a estudiar de manera breve el fenómeno de necroptosis, que es un fenómeno de necrosis, pero que se da de manera programada y controlada. ¿Cuándo sucede la necroptosis? No sucede siempre, es una forma menos frecuente que se activa ante el daño, sobre todo de patógenos intracelulares que llegan a hacer daño a una célula. Cuando hay un patógeno intracelular, se genera la activación de un programa de muerte donde la célula va a aumentar su tamaño, va a haber hinchazón tanto de la célula como de los organelos como del núcleo. Habrá, igual que en la necrosis, una lisis celular con liberación del contenido citoplasmático al espacio extracelular. Esta necroptosis se parece mucho a la necrosis, a diferencia que no ocurre por un traumatismo o daño directo, sino por la activación de un programa de muerte interno que es generado por la presencia generalmente de un patógeno, principalmente algunos virus que se quedan intracelularmente generando daño. Como vimos anteriormente, en la necroptosis hay hinchazón celular con una ruptura o lisis de la membrana que genera la liberación del contenido de organelos y de contenido citoplasmático al exterior. Eso también incluye la presencia de proteínas que se generan por el daño, es decir, de proteínas liberadas por un patrón de daño molecular. Esas proteínas van a generar un proceso inflamatorio importante, pero en el caso de la inflamación que se produce en la necroptosis, como se da ante una infección, muchas veces la respuesta inflamatoria puede ser beneficiosa porque va a atraer muchas células del sistema inmune que van a combatir al patógeno en el sitio de infección. En la necroptosis participa también un receptor y un ligando de muerte, como el receptor de factor de necrosis tumoral y el propio factor de necrosis tumoral que hacen interacción.
En este caso, están bloqueadas las caspasas, no se van a activar la familia de caspasas que llevan a una apoptosis clásica, sino que se van a activar unas cinasas llamadas RIP. Las cinasas RIP se activan y cuando una cinasa se activa, tiene la capacidad de fosforilar sustratos. El sustrato que se va a fosforilar es una proteína llamada MLKL. Esa proteína, al estar fosforilada, se oligomeriza, es decir, que se hace un conglomerado de proteínas MLKL que se translocan o se dirigen hacia el interior de la membrana plasmática. Cuando se colocan en la membrana plasmática, sirven como un canal de intercambio iónico que permite el ingreso masivo de iones y de agua, generando un proceso de hinchazón celular que posteriormente genera la lisis celular. Entonces, el mecanismo molecular de la necroptosis es la activación de un receptor de muerte por un ligando de muerte. La activación de las cinasas RIP, la fosforilación de las proteínas MLKL, la oligomerización de esas proteínas y la translocación a la membrana que genera un poro para que se dé el intercambio iónico que lleva al desequilibrio hidroelectrolítico con la posterior muerte celular. Aquí en esta diapositiva se las traigo acá para decirles que cuando se activan las cinasas RIP y se fosforila MLKL, se forma un conjunto proteico activado que tiene el nombre particular de necrosoma, que es el que permite la activación del proceso de necroptosis. Finalmente, les invito a estudiar este cuadro comparativo entre apoptosis, necrosis y necroptosis para que puedan tener una idea clara de los diferentes parámetros que caracterizan a cada una de estas muertes celulares. No se las repito en este momento porque son las cosas que les he explicado a lo largo de la clase que se encuentran acá resumidas para cada tipo de muerte celular. La mayor parte de esta clase es sacada del libro de Karp. El capítulo 15, sección 17, contiene el resumen de esto que les he expuesto en esta clase. Sin embargo, también les incluyo la información a través de este link que viene en la biología de Alberts. Así que consulten estas dos fuentes bibliográficas si algo no les ha quedado claro en las explicaciones que les di en clase. Les agradezco mucho su atención y que todos tengan un bendecido avance en su carrera y que sus sueños se hagan realidad.